hace 20 años, el hermano Freddy Castro y este servidor éramos unos prisioneros en la cárcel Modelo de Bogotá. No valíamos un centavo y por mi mente nunca pasó que Dios nos fuera a tener en cuenta para algo tan grande. Nunca llegué a pensar que Dios se fuera a fijar en dos prisioneros que para la sociedad no valían nada. Pero las cosas cambiaron por el poder de la palabra que llegó un día a nuestras vidas e hizo un efecto extraordinario, transformando nuestra forma de pensar, de actuar y haciendo de nosotros personas diferentes y trayéndonos a una vida que nunca pensábamos que Dios nos fuera a dar. Gloria a Dios. Verdaderamente es poderoso lo que el Señor Jesucristo hace en las vidas de los seres humanos. Gracias mi hermano, mi pastor Andrés, mi compañero de prisiones. Qué bendición, hermano, acordarme de esto. Me hizo regresionar cuando hacíamos esos cultos, patio cuarto y patio quinto en la Modelo hace 20 años en la cancha de fútbol, impartiendo la palabra de Dios a esos PPLs. Era una cancha llena y una bendición, mi hermano. Bienvenidos a su programa Un Pregón de Libertad. Es una bendición, mis hermanos, compartir con ustedes este espacio radial. Este pregón tiene como título La palabra de Dios y su efecto en las cárceles. Tenemos un invitado, a nuestro hermano Andrés Cañas. Hermano Andrés, bienvenido a Un Pregón de Libertad. Queremos escuchar algo del testimonio de nuestro hermano Andrés, porque ciertamente la palabra de Dios causó un efecto. ¿Dónde recibió la palabra de Dios usted, hermano, en su vida? ¿Cuándo? ¿Y qué pasó en la cárcel con ese efecto? Yo escuché la palabra del Señor desde niño, porque desde niño mi madre era cristiana. Sin embargo, el impacto poderoso de la palabra de Dios en mi vida lo experimenté en la cárcel. Fíjese que estando yo en la cárcel, o cuando me llevaron a la cárcel, me llevaron preso, yo no iba con la idea de buscar a Dios en la cárcel, porque lo que yo llevaba era el corazón lleno de resentimiento y lleno de preguntas: ¿por qué me está pasando esto? ¿Quién me echó la policía? ¿Quién me hizo capturar? Y con el corazón cargado de resentimiento y de venganza, yo pensaba era procurar salir de ese lugar rápido, como para desahogar mi resentimiento y la venganza que llevaba en el corazón. Estando dentro de la cárcel, en eso de querer salir y pensando en todo menos en buscar del Señor, entregarle mi vida al Señor, estaba muy joven en ese momento. El hermano Freddy sabe que para esa época la cárcel era terrible, era manejada por grupos armados, donde habían muchas muertes dentro de la cárcel, casi todos los días y sobre todo los fines de semana morían muchas personas en la cárcel, se desaparecían. Y una noche a los presos que estaban ahí cerca de mí los sacaron en la madrugada. Sentí que unos hombres vinieron, les dijeron levántense, y los levantaron, y bueno, desde la cobija, haciéndome dormido, alcancé a ver que los hombres tenían la cara cubierta con pasamontañas y se llevaron a mis compañeritos que dormían ahí conmigo, con los que charlábamos, compartíamos, se los llevaron. Dentro de mí yo dije, no, pues seguro no pagaron lo que había que pagar semanalmente, la cuota que tenía que pagarles al grupo armado, y los llevan para un túnel de castigo. Yo pensé eso. Pero en la mañana, cuando nos levantamos a ir a pasar al desayuno, los muchachos estaban muertos allá en el comedor, lo que llaman el Wimpy.
habían 2 muertos y el temor y no pudieron repartir el desayuno ahí. Yo no sabía quiénes eran los muertos, se me había olvidado que a los muchachos los habían sacado. Entonces, por pura curiosidad con otros internos nos fuimos, vamos a mirar a ver si conocemos a los muertos y claro, yo me acerqué y estando cerca vi y reconocí que eran los compañeritos que dormían conmigo, compartían conmigo. Y eso me llenó de temor y me hizo sentir que a mí me iban a matar en la cárcel. Yo sentía que la muerte me rondaba. Y entonces empecé a perder la esperanza que yo de la cárcel no iba a salir. En cualquier momento yo iba a morir dentro de la cárcel. Y por allá, si había una esperanza de salir, yo decía, ¿de qué voy a vivir? Ya no voy a poder trabajar porque yo estuve en la cárcel, ya voy a estar reseñado. Entonces, la preocupación es, si salgo, ¿qué voy a hacer? Y lo más probable es que muera. Entonces, estaba yo en esa incertidumbre. Y esa incertidumbre me hizo acercar a un culto donde estaban los hermanos haciendo culto ese día. Me acerqué y precisamente el hermano que iba a comenzar la predicación leyó un versículo que es como el versículo lema de los que están presos, donde el versículo dice: el preso agobiado será libertado pronto, no morirá en la mazmorra ni le faltará su pan. Esa palabra me impactó inmediatamente y yo pude decir: ese preso agobiado soy yo. Y yo, bueno, escuché la palabra, la explicación y me fui para la celda y le dije al Señor: Señor, yo soy ese preso agobiado, pero tú me dices que yo no voy a morir aquí, ni que me va a faltar el pan. Entonces, Señor, me pongo en tus manos. Aquí está ese preso agobiado del que tú hablas en tu santa palabra. Y ahí fue el primer impacto que tuve con la palabra de Dios, donde fue una palabra directa al corazón, donde habló de un preso agobiado por el temor a la muerte, por la incertidumbre del futuro, y una palabra sencilla me impactó y me devolvió la esperanza, haciéndome entender que yo no iba a morir en esa mazmorra y que no me iba a faltar el pan. Así que un texto tan sencillo que fue escrito en otra época, pero tuvo una trascendencia, un poder, un efecto especial para transformar mi vida en ese momento. Así que ahí empecé yo a acercarme a escuchar la palabra, acercarme a los cultos. Y cada día que yo me acercaba a oír la santa palabra, siempre la palabra de Dios me impactaba. Recuerdo que cuando me acerqué a otro culto, porque quedé impactado, y yo dije, pues yo tengo que seguir, pongo mi vida en las manos de Dios. Este preso agobiado no se va a morir aquí. Este preso agobiado tiene esperanza, porque Dios se la da a través de su palabra. Fui a otro culto y ahora escuché la predicación de la palabra basada en aquel relato cuando Adonías intentaba usurpar el trono que le pertenecía a su hermano, el rey Salomón. Y después de que él falló en su intento, él trató de buscar un lugar seguro donde proteger su vida para no morir por haber pecado contra el rey. Entonces, decía la palabra del Señor en ese culto que no había lugar para que Adonías se escondiera donde el rey no lo encontrara y lo ejecutara. Pero que Adonías se acordó que allá en la casa de Dios había un altar en el templo
había un altar de sacrificio que tenía 4 cuernos y que todo lo que se ataba a esos cuernos eran ofrendas para Dios y que nadie podía tocar ni quitar ni hacer nada contra lo que ya estaba en los cuernos del altar. Ya le pertenecía a Dios. Entonces Adonías tomó la sabia decisión de ir y agarrarse, asirse de los cuernos del altar. Y estando ahí, el rey dijo: ni un cabello de su cabeza perecerá. El predicador invitó a los oyentes a agarrarnos de los cuernos del altar, a buscar un lugar seguro, y que ese lugar se llamaba Jesucristo. Y ese día la palabra de Dios volvió a impactar mi corazón y me llenó de confianza. Aunque todos los días habían muertos en la cárcel, yo decía: Señor, yo sigo aquí agarrado a los cuernos del altar. Mi vida es una ofrenda en tus manos. Y ofrendé mi vida y la puse en el altar de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra poderosa de Dios estuvo impactándome cada vez que la escuchaba y haciendo un efecto tan poderoso que de mi vida se fueron los temores, de mi vida se fue el miedo y la incertidumbre, y comencé a caminar en el patio, respirando libertad, respirando paz, respirando esperanza y glorificando a Dios. Y los días de la cárcel fueron mucho más livianos cuando la palabra de Dios me impactó. Otra experiencia que tuve en la cárcel fue una noche que en medio, en la celda habíamos como unos 6 internos y el único que le había entregado la vida al Señor era yo. Y los presos se burlaban de mí porque ellos me conocían. De hecho, ya estaba para ese momento, ya me habían ubicado una celda, porque cuando llegué comencé durmiendo en el pasillo, como les contaba ahora. Entonces, unos internos me habían cedido un lugar en la celda y empecé a compartir con ellos. Entre ellos habían personas que consumían vicio y duraban a altas horas de la noche jugando parqués, consumiendo vicios, escuchando música mundana, hablando palabras obscenas. Y se burlaban de mí porque yo ya no participé más con ellos en sus cosas. Mi celda era ya una plancha alta, puse una cortina para poder orar. Y entonces, ellos se quedaron ahí hablando entre ellos en sus cosas. Yo oré al Señor y leí un pasaje bíblico en Isaías donde dice: y serás reparador de portillos y de calzadas para caminar. Y leyéndolo, eso me impactó. Yo dije: ¿será esto conmigo también? Alguien que no vale nada en esta vida, ¿será que algún día podrá llamarse reparador de portillos? ¿Será que algún día yo puedo ayudar a repararle la vida a alguien con el evangelio? Y me impactó ese pasaje, cerré la Biblia y me quedé dormido. Y comencé a soñar predicándole a una multitud este glorioso evangelio. Y en el sueño veía a las gentes cómo se entregaban al Señor, cómo rendían sus vidas. Y era un sueño muy glorioso, una experiencia linda que yo estaba viviendo en el sueño y predicándole a mucha gente. Y yo estaba en ese momento predicando la palabra en el sueño y viendo a la gente cómo se entregaba al Señor. Y en ese momento sentí que me movieron, me despertaron. Y eran los internos, corrieron la cortina, los presos que estaban en la celda, que aún estaban despiertos. Me despertaron diciendo: Andrés Cañas, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Estás hablando raro, estás hablando en otro idioma, te estás volviendo loco.
por, por estar con la Biblia. La Biblia te está volviendo loco. Y yo me desperté con la cara bañada en lágrimas y yo estaba hablando en lenguas, lleno del poder del Espíritu Santo, viviendo una experiencia gloriosa, aún en medio de una celda donde los otros estaban pecando. La palabra de Dios me impactó antes de dormir y me llevó a tener una experiencia gloriosa y a despertar hablando en lenguas por el Espíritu Santo. Así que ese impacto que hizo la palabra de Dios no se me ha pasado. Vivo impactado siempre por la palabra de Dios y he visto muchas personas también impactadas por la palabra a través de este pequeño servidor. Así que lo que falta es tiempo para contar muchas experiencias que tuvimos en aquel lugar y solo me resta darle toda la gloria y la honra a mi Dios por haberme impactado con su palabra y haberme cambiado la vida. Un pregón de libertad. Aleluya, gloria al Señor. Qué bonita reflexión que nos trae nuestro hermano, nos hace meditar en el poder glorioso del Evangelio. Hermano Andrés, usted hoy en día es pastor, hasta ya alcanzaron los efectos. Uno en el mundo se la pasa buscando efectos. ¿Y qué causa esto? ¿Y qué causa lo otro? ¿Y esa droga qué efectos causa? Y eran efectos momentáneos, falacios, pero encontramos un día algo que, como decía nuestro hermano, mantiene un efecto prolongado, eterno. Amén. Hermano Andrés, ¿usted recuerda cuando a usted le predicó de pronto a algún hombre y inmediatamente vio ese efecto para que le cuente a la audiencia? Amén, amén. Por supuesto que fueron muchas las experiencias que vivimos allá en la cárcel. Hacía poco había puesto mi vida en las manos del Señor, había rendido mi vida en las manos del Señor. Y la palabra con la que Dios me impactó quedó muy guardada en mi corazón, y de la forma como la palabra de Dios me consoló a mí en la cárcel. Pues con esa misma palabra pudimos ver a personas consoladas e impactadas. Recuerdo que intentaba empezar un proceso de redención de pena saliendo a hacer algo, porque el que llega a la cárcel tiene que salir a talleres o hacer algún arte para que las autoridades penitenciarias identifiquen de que ese interno si se quiere resocializar. Entonces intenté salir, me inscribí en talleres y estaba haciendo la fila ya con el carnet para salir. Y cuando me llegaba el turno para pasar la puerta donde estaba el guardia dando la salida, vi a un interno que estaba ya sentado llorando en las gradas del patio y estaba sentado, estaba ahí, lloraba y lloraba. Y pues de verlo llorar tanto me salí de la fila, me le acerqué y empecé a hablar de la palabra del Señor, este glorioso evangelio. Y pude ver cómo él se secó las lágrimas y dijo, por favor, ore por mí. Me hace sentir paz con lo que me dices, me dijo el interno. Oramos, sentí la gloria de Dios, puse la mano sobre él. Y al rato había culto y ahí fue y escuchó la palabra y le entregó la vida al Señor. Y unos 15 años después, ya habiendo salido nosotros de la cárcel mucho tiempo, me invitaron a predicar a una iglesia en Bogotá y alguien cuando yo predicaba veía a alguien que me hacía señas, se reía conmigo y después del culto fue y me abrazó y me dijo, yo era aquel interno por el cual usted oró cuando estaba llorando en las gradas de la cárcel. Así que pude ver el impacto y la transformación que hace la palabra de Dios en la vida de los internos. Gloria a Dios. Verdaderamente es poderoso lo que el Señor Jesucristo hace en las vidas de los seres humanos y es una bendición y eso lo produce la palabra de Dios. Nuestro hermano Andrés es pastor de la Iglesia del Señor
aquí en el Distrito 28, y me llama la atención porque él tiene un programa y ese programa lo transmite por su canal en YouTube y en Facebook. Pero lo que me llama la atención de ese programa y en lo que le quiero preguntar es, ese programa es de doctrina. Entonces nosotros sabemos que la palabra de Dios es toda es inspirada por Dios. Pero para que haya un efecto, nosotros que somos evangelistas de la cárcel, sabemos que hay que sembrar algo especial. A mí me ha pasado, hermano Andrés, yo hablo de fe, yo hablo de motivación, yo hablo de tantas cosas que la palabra de Dios trae, pero cuando yo toco la doctrina, es donde yo espero un efecto, un resultado. Entonces, háblenos de eso, de lo que causa la doctrina, ese efecto que causa la doctrina y coméntenos de su programa también y cuántos ha alcanzado con esa doctrina. Por la gracia del Señor, tengo una página en Facebook que la pueden encontrar como Pastor Andrés Cañas. Les invito a que visiten mi página y me sigan en Facebook. En YouTube, Pastor Andrés Cañas también. Les invito a que se suscriban a mi canal. Estamos enfocados en la doctrina de la unicidad de Dios, aunque también en el canal hemos estado subiendo enseñanzas de vida cristiana, la obra del Espíritu Santo y bueno, algunos temas de relevancia, de mucha importancia. Pero el enfoque principal es la doctrina de la unicidad de Dios. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El mundo está lleno de personas que de buena intención están buscando a Dios, pero no les ha sido revelado este glorioso nombre. Así que lo que buscamos a diario con este canal es que muchas personas lleguen a conocer al verdadero Dios y que puedan entender la explicación de algunos versículos que muchas veces le dificulta a algunos hermanos o a algunos simpatizantes su correcta interpretación. Por ejemplo, en San Juan 17, donde dice aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Muchas veces son textos tomados fuera de contexto para enseñar una doctrina que no armoniza con la Biblia. Por ejemplo, donde el Señor dice, porque yo no soy solo, sino yo y el Padre que me envió. Entonces, me he dado la tarea con la ayuda del Señor de explicar cada texto de esos, poniéndolo en su contexto para que las personas puedan entender que la Biblia habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero no se refiere a tres personas divinas y distintas, sino a un solo y único Dios que se ha manifestado de muchas formas y que en esencia es espíritu, pero que para salvarnos no se dividió ni se partió, sino que se manifestó en carne. Así que es algo muy interesante lo que hemos estado explicando y hemos visto resultados, porque fíjense que al comienzo estaba un poco desanimado porque cuando se habla de esta doctrina hay muchas reacciones y empecé a ver muchos comentarios negativos de las personas que no tienen la revelación de esta doctrina. Me trataron muy mal y de hecho en cada video siempre veo comentarios muy negativos donde dicen cosas muy feas hacia mí y estaba un poco desanimado y dije, Señor, no, esto está muy difícil, me están tratando muy mal, yo voy a dejar hasta aquí, voy a predicar otros temas. Pero me llamaron de República Dominicana, me llamó alguien y me dijo, mire, pastor, yo soy fulano, predicador de la doctrina de la Trinidad, pero escuchando sus enseñanzas, Dios me reveló su glorioso nombre y en los próximos días quiero ser bautizado. Por favor, oriéntame para buscar una iglesia donde enseñe esta doctrina. Y a los 2 meses me envió el video, pastor, me bauticé en el nombre poderoso de Jesús y me siento lleno de felicidad, lleno de paz y ahora estoy predicando al único Dios. Y así por este estilo he tenido 3 experiencias
en otros países y también he estado doctrinando a personas que me han pedido estudios bíblicos, personas que estaban en el anhelo de bautizarse en otras denominaciones y entendieron la doctrina del nombre, y he estado doctrinando por redes sociales a un grupo de personas que recibieron la revelación y van a ser bautizadas en el nombre de Jesús. Así que estamos predicando doctrina, y una doctrina indispensable, fundamental para la salvación, como la doctrina de la unicidad de Dios. Así que cordialmente invitados a visitar la página Facebook, el canal de YouTube, y a suscribirse y apoyar este ministerio, porque la idea es llegar a mucha gente. Así como por redes sociales se hace mucha propaganda a la mentira y al engaño y a las falsas doctrinas, asimismo se debe predicar la doctrina en redes sociales, la verdad. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos. Hemos llegado al final de su programa, Un Pregón de Libertad.